torneado de la madera es una artesanía que se remonta a los tiempos pretéritos, cuando el ser humano empezó a utilizar este material en algunas actividades de su vida cotidiana. Serafín Serrano es el último componente de una saga familiar de torneros de la localidad de Villarluengo, que con un sencillo aparejo y un puñado de formones se dedicaron a tornear la madera para proveer a los vecinos del entorno de todas aquellas piezas cilíndricas o redondas que necesitaban. Vamos a ver, esto es un tablero de un torno de origen árabe, que yo lo conozco en mi casa desde que nací, desde siempre. Y vamos a proceder a montarlo, las piezas una por una, todas tal como se trabajaba en él. Y esta es la primera pieza que vamos a poner. Es un contrapunto, digamos, para la sujeción de la pieza a tornear. Esto es la barra de apoyo donde hay que sujetar con el pie el formón con el cual se le da forma a la madera. Esto es un poco de aceite que se pone para que la pieza a rodar vaya más suave y no chille, digamos. Después está el asiento o butaca del torneador, que es un poco incómoda, pero vamos. Esto es la pieza para la zurriaga, le decíamos la zurriaga, para sujetar la pieza a tornear. La pieza a tornear, que es esta, y la fuerza motriz se le coloca así, en este sentido. Esta es la posición que tiene que quedar. Esto es para tensar la cuerda sobre la pieza, con el fin de cuando hay que tirar, pues se aprieta más y queda más estirada. Ahora ya está el tornero a punto para coger la pieza y ponerla en su sitio. Esta piececita sirve para sujetar el punto fijo con la pieza a tornear y para sujetar el pie de manera que le pueda apoyar sobre la pieza y el punto móvil para sujetar la pieza bien. Para que la pieza de boj gire bien en el torno es necesario untar con aceite sus dos extremos. Mira, los formones se deben de tener ahí debajo del asiento. Mételo hacia atrás. El otro también, así coges en cada momento. El que creas cuidado el pie que te vas a cortar. No cortan mucho, pero vamos. Bien, y ahora se coloca el formón con el dedo gordo del pie derecho. Se sujeta la parte del formón siempre en una posición con el corte adecuado hacia la madera. Claro, tienes que tirar el corte de tirarle aquí arriba donde sea más fácil. Eso es. Se salió. Cuidado, cuidado. La cuerda que te se acerca demasiado. Ay. Lo más complicado de la cosa es que la cuerda ruede bien derecha, porque si no se sale, y hay que atender a todas las cosas. Serafín perdió su pierna derecha hace ya varios años, y ello le ha impedido poder hacernos él mismo esta demostración del uso del torno. Santos Villacián, un experto artesano de la madera, se ha prestado para aprender y practicar con este rudimentario torno para la madera. La madera mejor para esto es la madera de boj, porque es una madera que es muy dura, tiene un grano muy fino y entonces, así como las otras maderas al meter el formón se astillan, esta no, es muy dura pero no se astilla. Entonces es por lo que se pueden hacer esas cosas.
Serafín no se dedicó exclusivamente al torneado de la madera, sino que en los ratos libres de su trabajo como electricista en la central del pueblo, ayudaba a su padre a fabricar los pedidos de piezas. Los días de invierno eran los más duros para este trabajo en el que intervenían los dedos de todas las extremidades. Muchas veces cuando cogías el agua a mojar la cuerda para que corriera la pieza, cogías el trapo y estaba helado. Mi padre tenía aquí le llamaban un pial, entonces era un calcetín de lana que se lo ponía en el pie izquierdo y en el derecho también un calcetín de lana, pero cortado por la punta para poder sacar el dedo. La dificultad de la técnica y la falta de práctica de Santos con este artilugio nos va a impedir completar el proceso de torneado de una pieza. No en vano, fueron muchos los objetos que la familia de Serafín fabricaba en otros tiempos. Mi padre ya no. Los que eran torneros de verdad y de antiguo, de siempre, fue su padre y sus hermanos mayores. Que con el torno, su padre crió a una familia de 13 miembros, 13 hijos. Los mayores pues aprendieron a tornear bien y mi padre, que era el más pequeño, pues también, y luego pues se defendía haciendo cosas por aquí, que si mangos de cuchillo para el navajero, mangos de faz para un horrero de garganta, botanas para arreglar los botos que se rompían, palos de tarria de las caballerías, en fin, lo que iba rompiéndose y era redondo, pues se lo llevaban a mi padre y él los hacía lo mejor que podía. Después, una vez muerto mi padre, yo ya intenté y aprendí un poco a llevarlo bastante bien. Y seguí haciendo los cuchillos y todo eso y nada más. Esto no daba para comer, ni muchísimo menos, pero bueno, más que nada es una afición antigua de siempre, de la casa. Estos son alfileteros. Esto lo usan las mujeres para guardar agujas. Esto está taladrado y con el tapón lo roscan y ya está. Esta anillita suelta que lleva aquí, si no fuera la madera de ojo, esto no se podría sacar, no lo permitiría la madera. Estos son bolillos, una bolillera de Zaragoza que conocía a mi hija, le dio una colección para que se los hiciera, le hiciera otros iguales. Y hice ahí más, hice hasta 14 o 15. Sí, esto tan finico es lo que lleva, lo complicado es sacar esto tan fino. Porque claro, esto otro que tiene fuerza bien, pero esto se rompería fácilmente. Es lo bueno de la madera esta que permite estas cosas. Y esto es un huevo de zurcir. Ahora ya no se zurcen las medias, pero entonces sí. El huevo pues lo ponían las mujeres para zurcir las medias y los calcetines, y que entonces se rompían a menudo. Entonces esto lo metían dentro de la media y cogían el roto por aquí, cogían la media, cogían el roto aquí encima del esto y a coser ahí. Aunque con el paso del tiempo aparecieron los tornos de ballesta impulsados por el movimiento del pie, muy utilizados por los silleros en su trabajo, el padre de Serafín continuó trabajando con su viejo torno árabe. Hoy, esta técnica y sus herramientas las podríamos considerar como un residuo de la artesanía árabe en el norte de la península, que la familia Serrano de Villarluengo ha conservado hasta nuestros días. Soy Eugenio Monesma, director y productor del documental que acabas de ver. Si te ha gustado, te animo a que te suscribas activando las notificaciones desde la campanita y así podrás disfrutar de los cientos de documentales que ya tengo en el canal y de los que semanalmente voy a ir subiendo.